ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer ça l'entend du sang, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs, allez hop, un matin, une loupe technique chez moi, que paye le cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand en caoutchouc. Probando. Bueno, yo soy Ili Alvarado, soy uno de los responsables de Cero Ideas, una pequeña empresa y nueva empresa de desarrollo de aplicaciones NINOS. Hemos organizado este evento viendo que hay mucha gente interesada y sobre todo que aquí en Andalucía pues todavía nadie se había puesto a hacerlo, entonces hemos llegado los primeros. Intentaremos que todos los ponentes de algún modo pues cumplan con las expectativas, que estoy seguro de ello. Han trabajado mucho para poder enseñaros y mostraros sus conocimientos aquí en el Synthesize Málaga. Y bueno, ya os voy a ir presentando el primer ponente. Las ponencias durarán unos 25 minutos e intentaremos ir yendo ajustado en el tiempo para no alargarlo demasiado. Quiero presentar a Miguel García Corchero, que es uno de los fundadores y programador de la empresa Atomic Flower de Ciudad Real, con la cual nosotros hemos colaborado y estamos muy contentos con los trabajos que realizan. Y bueno, ya puede subir. Un aplauso. Bueno, pues como ha presentado Ilia, mi nombre es Miguel García y soy socio fundador de la empresa Atomic Flower, y hoy os voy a hablar sobre cómo se hacen los videojuegos. Me voy a centrar principalmente en las fases que tiene la realización de los videojuegos, y esto es totalmente extrapolable a la plataforma Mac y a los iPhone y iPad. En concreto yo explicaré muchas fases, pero si por ejemplo desarrollamos para iPhone o iPad, que puede que en ciertas cosas estén más recortados, por ejemplo de rendimiento, pues algunas de esas fases no las saltaríamos. Antes de comenzar voy a explicar un poco sobre mi empresa y a qué nos dedicamos. Tenemos principalmente tres áreas de negocio. La primera es clientes, hacemos desarrollo a medida, consultoría, cualquier tipo de software, y también realizamos libros con nuestro motor de lectura Atomic Reader. Lo hemos hecho ya libros a muchos autores famosos. En el apartado de formación pues damos formación presencial. De hecho la semana que viene empieza un curso en Ciudad Real de desarrollo para iPhone y iPad que impartimos nosotros. También damos formación en empresas, nos desplazamos allí, y formación en línea. Y como última pata de negocio pues están los productos, ya que nosotros desarrollamos aplicaciones y también videojuegos. Y es precisamente de esto de lo que os voy a hablar hoy, de videojuegos. ¿Cómo comienza un videojuego? Pues la primera fase, y de hecho lo que vamos a hacer aquí, lo que yo voy a ir presentando es una pequeña escena que podría formar parte de un videojuego actual, y yo voy a ir presentando las diferentes fases que se siguen hasta conseguir un resultado final. El primer proceso es el guión, y para ello pues realizaremos un storyboard, que es básicamente unos bocetos con viñetas de las diferentes partes que se van a ver en el juego. En concreto, la escena que vamos a recrear es una escena medieval antigua en la que sale un demonio gigantesco y destruye, da un golpe en el escenario. Eso es básicamente la escena, una pequeña escena que vamos a ilustrar los pasos que habría que hacer. Después del guión
y de tener el storyboard realizado, pues pasaríamos a hacer bocetos de nuestros personajes. Se suele llamar conceptos de, y es básicamente pues ilustrar cómo queremos que vayan a ser los personajes de nuestra escena o videojuego. Después de tener el concepto realizado, lo utilizaremos como imágenes de muestra para realizar un modelado tridimensional. Un modelado tridimensional no es ni más ni menos que recrear un objeto a base de polígonos, y los polígonos pues tienen vértices, vamos poniendo puntos en el espacio que tienen relaciones entre sí y nos dan como resultado una malla sólida. Después de tener esa malla sólida, lo que tenemos que pasar es al texturizado. Para ello lo que hacemos es esos polígonos que hemos creado, digamos que hacemos una proyección sobre un plano, como si plancháramos al objeto, para poder después pintar sobre esa parte plana. Al pintar sobre ese lienzo, sobre esa proyección de las coordenadas V del modelo que hemos realizado, lo que tenemos ya es que nuestro modelo 3D está totalmente texturizado y empieza a verse ya más apariencia de videojuego. Y pasaríamos a la animación. Tendríamos que definir un conjunto de animaciones para ese personaje. Por ejemplo, si anda, pues tendremos que hacer la animación de andar, si golpea, si muere, todo eso tendrá que estar ya realizado previamente. Y para ello la manera de hacerlo es crear un esqueleto, crearíamos un esqueleto, también con figuras geométricas, en realidad son puntos y relaciones entre sí y pesos, y ese esqueleto lo vamos a asociar y emparentar con nuestra malla tridimensional, de tal forma que cuando movamos el esqueleto, la malla tridimensional se deforme en consecuencia. Para hacer la animación lo realizamos mediante frames clave, que no es ni más ni menos que posiciones en las que ponemos nuestro modelo 3D, lo ponemos en una serie de posiciones intermedias. Por ejemplo, si quisiéramos hacer que diera un golpe, pues podríamos utilizar 4 frames clave, primero una pose inicial, después levanta un poco el brazo, lo baja y por último pega el golpe final. Y la secuencia de esas animaciones, la secuencia de esos frames, nos da como resultado una animación que puede ser más o menos fluida en función de la duración que le pongamos que tiene que tener la animación. A continuación, cuando ya hemos hecho el modelado, ya lo hemos texturizado, ya hemos hecho la animación, pasamos a aplicarle shaders a nuestros personajes. Un shader no es ni más ni menos que un trozo de software que se ejecuta en la tarjeta, en el driver de la tarjeta gráfica, y lo que hace es modificar el resultado gráfico en función a parámetros de entrada. En concreto, este shader que hemos utilizado aquí toma 4 texturas y las utiliza para realizar cálculos de cómo incide la luz y qué sombras se generarían, y entonces arroja un resultado diferente a como se ve simplemente con un texturizado normal. Aquí podéis apreciar lo que sería ya el personaje modelado completamente, con shaders aplicado y iluminación. Ahora lo que pasaríamos es, una vez tengamos los personajes, ya tenemos definidas las animaciones, pasaríamos a modelar el escenario por donde se van a mover nuestros personajes. Para ello pues comenzamos por la misma fase, la fase de modelado tridimensional a base de polígonos, donde modelaríamos pues unas torres, un puente, con una especie de castillo medieval, y es lo que hacemos. A continuación, al igual que hemos hecho con el personaje, texturizaríamos la escena del escenario con texturas que podemos sacar de fotos, de dibujos, ilustraciones, y todo eso nos ayuda a darle realismo y fuerza a la escena. En este caso pues se han utilizado unas texturas con aspecto de envejecido para que parezca que es una escena bastante siniestra. Después de modelar el escenario, para darle algo más de realismo, se utiliza lo que se llama skybox. No es ni más ni menos que un cubo bastante grande que se pone en la escena, y ese cubo tiene mapeado en las diferentes partes, en las diferentes caras del cubo, tiene mapeadas unas texturas. Esto se utiliza
para meter al escenario dentro de ese cubo, de tal forma que miremos donde miremos, no notaremos cambio y siempre veremos que todo está uniforme y que hay un cielo que engloba, digamos, todo lo que hemos realizado. Cuando ya le aplicamos shaders y le aplicamos iluminación a nuestra escena, pues ya empieza a verse algo un poquito diferente. Como vemos, pues ya la luz, las sombras le dan un aspecto muchísimo más envejecido, más crudo. Y lo que queremos hacer pues, es que el escenario sea siniestro. Así que nos vamos a ayudar de los llamados billboards. Y billboards no es ni más ni menos que un plano que colocamos en el escenario y que mediante programación hacemos que siempre esté paralelo a la cámara. De tal forma que nos dé el aspecto de que es un objeto tridimensional, cuando en realidad es una textura 2D que está metida en la escena y que va cambiando su orientación conforme la cámara interactúa. A esta textura le aplicaremos una transparencia y una textura que parezca como niebla, y poniendo varios planos de este tipo nos permitirá simular una niebla densa. Aquí es el resultado final, realmente son planos con una textura, pero en nuestra escena pues sí queda bastante el pego. Y además, para renderización en tiempo real, pues tiene muchísimo rendimiento. Otro ejemplo de billboards podría ser un rayo. Un rayo aquí lo hemos realizado poniendo también un plano lejos, en el horizonte, que por software se hace que siempre esté paralelo a la cámara, y además hemos cambiado la iluminación, de tal forma que cuando el rayo se active, se cambia el setup de iluminación de la escena y nos da una impresión de que realmente está cayendo un rayo de verdad. Y también podemos añadirle partículas. No sé si se aprecia bien, lo que se ha querido simular es lluvia. Y bueno, pues las partículas no es ni más ni menos que billboards animados. Es decir, son planos con una textura transparente, siempre paralelos a la cámara, y si además le añadimos una fuente de emisión y le añadimos animación, pues conseguimos efectos pues, muy interesantes, como puede ser este de la lluvia. Otro ejemplo de partículas pues, es, por ejemplo, el fuego. El fuego está constituido por billboards también animados, en lo que son las partículas, y además tiene una luz que hace que la escena se modifique un poco la iluminación de las inmediaciones a esa antorcha. Como podemos apreciar en la derecha, se ve la vista esquemática en la que se ven los bordes de los planos, con lo cual vemos lo que hay debajo de la generación de un fuego en un videojuego. Después de tener nuestra escena ya texturizada, con el modelado totalmente acabado, con shaders, iluminación, billboard, partículas y todo, lo que pasamos es a aplicarle efectos de postproducción. Y esto se aplica también mediante shaders. No es ni más ni menos que al resultado final del renderizado de nuestra escena le aplicamos a esa imagen un shader que modificará la apariencia. En concreto, por ejemplo, este que hemos puesto es el shader de Bloom, y lo que hace es resaltar los brillos y hacer que partes que sean blancas tengan una especie de halo o brillo alrededor que le da un aspecto bastante bueno. Otro efecto de postproducción que podemos utilizar en los videojuegos es el depth of field, y es básicamente el que la cámara se centra en un objeto y todo el fondo está desenfocado, como cuando tratamos de hacer una fotografía a un objeto cercano. Y esto le puede aplicar mucho dramatismo a nuestra escena, porque estamos haciendo que el jugador se centre mucho en lo que está viendo y en lo que nosotros queremos que vea, y aparte el resultado pues, es muy bueno.